Muy buen día, estimados estudiantes. Les saluda su profesor Nelson Carazo. Aquí en el video de unidad número 2 vamos a abarcar temas relevantes a lo que es el riesgo de mercado de la unidad didáctica. Haremos algunas partes técnicas y algunas partes discutiremos conceptuales, pero intentaremos enfocarnos en la necesidad y utilidad que se puede tener la gestión del riesgo de mercado en cualquier entidad financiera. Estamos en el curso de riesgos de herencia de riesgos. Entonces vamos a ver un poquito lo que es definición de riesgos de precio, un poco ver con la funcionalidad del valor de riesgo, la métrica valor de riesgo, ¿verdad? Ver cómo funciona por portafolio, cuál es el valor incremental, conoceremos un poquito los que son pruebas retrospectivas y cerraremos hablando un poquito de el riesgo de tasa de interés en la gestión. Ok, ¿qué es el riesgo precio? En sí mismo es la posibilidad. Entonces, estamos hablando de posibilidad, es intentar predecir o intentar analizar a futuro qué puede suceder mal en el valor de una inversión. ¿Ok? El futuro es completamente incierto, ¿ok? Pero también hay otro enfoque o otra variable importante en el manejo del análisis de futuro, es el horizonte, es decir, qué tan lejos creemos que sea el periodo de análisis. Por ejemplo, de hoy a mañana, si hoy ese tipo de cambio es 510, es muy predecible que el día de mañana esté alrededor de 510, mínimo 508, máximo 512. Y puedo tener una gran certeza de que ese resultado puede ser así. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si hacemos ese horizonte de un día, lo hacemos a 2 años? ¿Okay? En el año 2028, por decirlo así. ¿Cuál será el tipo de cambio? Pues sería mucho, ¿verdad? Habría una posibilidad, probabilidad, ¿verdad? Porque las matemáticas todo se puede planificar. ¿Mm? Pero hay una mayor incerteza de poder tener un gran, gran espacio de credibilidad en el pronóstico. ¿Ok? Entonces, riesgo-precio. Ujú. Y recabando un poco los conceptos de precio, para que quede claro en toda esta presentación, el precio es el resultado de la combinación de dos factores, oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la palabra mercado. Ujú. Entonces, el riesgo-precio es el riesgo de la interacción de las fuerzas de oferta y demanda que interactúan en un mercado. ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos de precio del mercado? Lo que estamos hablando. ¿Ok? Consisten en el valor de las posiciones ante los cambios en parámetros, que pueden ser tasas de interés, volatilidad de las tasas de interés, volatilidad de precios, tipo de cambio, entre otros. Hay muchas formas de analizar o revisar este comportamiento de las tasas o cualquier tipo de precio. ¿Ok? Si analizamos un poco y desglosamos eh, lo que viene acá, por ejemplo, la tasa de interés es un precio también. ¿Ok? Es lo que se paga por el dinero. ¿Ok? Hay gente que oferta dinero y hay gente que demanda dinero y lo que se le paga es un precio que es la tasa de interés. Y el tipo de cambio es otro precio, es el precio de la moneda extranjera. ¿Ve? Entonces ahí vamos desarrollando bastante lo que es el riesgo de mercado. Acá, para ampliar un poco más lo del riesgo de mercado, podemos decirle que se refiere a la incertidumbre generada. ¿Ok? ¿Por qué queremos o analizar factores de riesgo? Acá el riesgo es una posibilidad que suceda algo. ¿Ok? Movimientos en los precios provocan pérdidas mm, contables, o ganancias contables. Es un factor que va para otro lado. Ok, ¿cuáles son los factores acá que afectan en riesgo de mercado? Como les contaba, la tasa de interés, que es el precio del dinero, el tipo de cambio, que se presioniza, la inflación, ¿ok? Que es una combinación de aumento de precios de varios mercados, tasas de crecimiento del país, cotizaciones de acciones y cotizaciones de mercancías, y precios de las acciones y precios de mercancías. Y estos tres factores, esta combinación, eh, pueden afectar muy fuertemente a la industria, dependiendo de dónde estén realizando el análisis. ¿Ok?
Entonces entremos específicamente a una de las métricas más usadas, que es el valor en riesgo. ¿Ok? Esta métrica fue promovida y difundida por el banco JP Morgan en 1994. ¿Ok? Esto más o menos nació por la quiebra del banco Barings. El banco de la Reina de Inglaterra era el banco más viejo de Inglaterra a finales de los años 80 y principios de los 90, por un efecto de uso de derivados financieros en mercados exóticos. En aquel tiempo, en el mercado exótico era el mercado asiático. En los años 90 no había internet, no había correo electrónico, la televisión por cable tampoco existía, en, el fax tampoco. Entonces la información era muy asimétrica, era muy corta. Y muchos intentaron penetrar ese mercado sin tener el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el concepto de valor de riesgo? Es una medida estadística que lo que intenta estimar es la pérdida máxima que puede generar un portafolio en un intervalo de tiempo, un horizonte que habíamos dicho, con un nivel de probabilidad o confianza, que lo intentaremos desglosar más adelante eh, en la presentación. Usualmente uno de los factores, uno de los supuestos más fuertes de este modelo es que se evalúa bajo el criterio de normalidad de comportamiento de los precios en el mercado. Entonces, es uno de los supuestos. Todo modelo tiene supuestos y ese es uno de los supuestos más fuertes de este modelo. ¿Ok? Ha crecido tanto esta herramienta que al principio era para valorar solamente riesgos de mercado. ¿Ok? Y se utilizaba ya para ver una estimación cuantificada de la pérdida potencial de un valor de un activo en la cartera para poder cuantificar su impacto en los estados financieros de una institución. Ha sido tan bueno el indicador que se ha mejorado para analizar otros tipos de riesgos, como riesgos de crédito, riesgos operativos y otros, que lo que han llegado a generar es mucho mayor valor agregado la importancia del uso de esta herramienta. Y aquí lo que vamos a discutir un poquito es cuál es el plazo, cuál es el horizonte. Muchas instituciones tienen o recomiendan diferentes plazos, horizontes. Por ejemplo, la Superintendencia de Entidades Financieras en Costa Rica lo hace 21 días. 21 días es una cantidad de días hábiles en el mes. Recordemos que los mercados financieros solamente transan de lunes a viernes y quitando los feriados. Por eso no se pone que son 31 días o 30 días en el mes, son 21 días, que es el promedio de días hábiles. El BIS, que es el Banco International Settlements, que es el Banco Internacional de Pagos, mejor conocido como el Comité de Basilea, ellos proponen que sea a 10 días y un 99% de confianza, y el Banco JP Morgan lo hace a un día a un 95% de confianza. ¿Ok? ¿Por qué esas diferencias? Muy sencillo. JP Morgan es un banco global. ¿Ok? Para ellos pueden vender toda su cartera de inversiones y comprar una nueva cartera de inversiones el mismo día. Ahí no hay efectos, no hay factores. Pueden modificarla todo tal así de rápido. Entonces, por eso pueden ver sus cuantificaciones de pérdidas de manera de hablar de materias diarias. En Costa Rica es muy diferente. Nosotros somos un mercado extremadamente pequeño, muy pequeño y limitado. ¿A qué me refiero limitado? No tanto a la cantidad de oferta y demanda que usted puede conseguir en el mercado de valores, sino hay que hay restricciones por parte de los supervisores para participar en el mercado y no vender tanto de un instrumento. Estamos claros que el mayor emisor de Costa Rica es el gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Cuando ellos sacan una emisión, todos los bancos andan buscando cómo comprar esos bonos porque no hay empresas emisores en Costa Rica. Entonces, si una empresa quiere cambiar todo su portafolio y quiere hacer una venta masiva, ya afectaría mucho el precio de ese instrumento y afectaría la contabilidad de las otras instituciones que tienen ese instrumento. Por lo cual, eh, se prohíbe lanzar instrumentos cuando la volatilidad va a ser 4% en un día. Ya llegando ahí, se cierra el mercado y no se puede vender ni comprar ningún instrumento de ese tipo que se está transando. ¿Okay? Por eso 21 días es más o menos un promedio de lo que duraría una institución bancaria en Costa Rica para cambiar toda su cartera de inversiones. ¿Okay? ¿Y cómo lo calculo? Relativamente sencillo, aquí traje el ejemplo del modelo delta normal, ¿no? Donde el valor en riesgo, ¿okay?, es el resultado de la multiplicación del monto expuesto, el total de inversión y exposición, por
la volatilidad del instrumento. Aquí lo estamos viendo de un solo instrumento, un activo individual, por el nivel de confianza de la curva normal, acá, al 99 o al 95%, que ya hemos visto que son los rangos más de confianza, por la raíz del tiempo. ¿Ok? Cuando hay que el movimiento de los precios o el insumo de los datos tiene una periodicidad igual a lo que al horizonte que yo quiero calcular, por ejemplo, un día, usualmente la raíz de tiempo sería aquí raíz de 1 y es 1, entonces no habría efecto. ¿Ok? Eh, ¿A qué me refiero también con el nivel de confianza? Y ahorita lo veremos gráficamente, es un castigo, se multiplica por un factor. Por eso usamos la F para nivel de confianza. Es un factor que lo que hace es expandir un poco las pérdidas calculadas para hacerlas mucho más groseras, conchas para el efecto del analista. ¿Ok? Y decir que si realmente se materializa, mira, lo teníamos cuantificado en este tipo de indicador. Por eso es esto así. Bueno, a manera de ejemplo, acá, una inversión de 10.000 acciones a un precio por acción de $30 por acción, la volatilidad es el 20% anual, requiere un bar diario con 95% de confianza. Entonces, el 95% de confianza en la curva normal es 1.65 redondeado. Ok, eso multiplicado por el valor de la inversión, que son 10.000 acciones por $30 cada uno, por la volatilidad, que es un 20%, por la raíz del tiempo, que en ese caso sería traer de un año a la fracción de un día. Entonces, por eso se dice un día de 252, que es una fracción, y da $6.000 de valor en riesgo a un día. ¿Cómo cambia acá para calcular el VAR en un portafolio de activos? Técnicamente es igual, la misma fórmula. Lo único que va a cambiar es el cálculo de la variabilidad o volatilidad del portafolio. Ahí vamos a utilizar ujú, vectores, ¿verdad? Vectores de pesos y la matriz de varianzas con varianzas de todos los instrumentos que tenemos en ese portafolio. ¿Ok? Entonces, con el peso de cada instrumento en el portafolio por su matriz de varianzas con varianzas, dados a la raíz cuadrada, nos tenemos la volatilidad que tenemos de ese instrumento de un portafolio de activos. Y vamos aquí un poquito más. Tenemos gráficamente que eso es una curva normal, es uno de los supuestos más importantes del riesgo de mercado. Tenemos un promedio, a la derecha y a la izquierda del promedio es 50% de las observaciones, 50% de observaciones. ¿Ok? Entonces, se dice que el valor de riesgo, ok, a un nivel de confianza del 95% sería esa cola que equivale solamente al 5% de las observaciones que se han perpetrado en ese periodo de tiempo. Okay. Este punto o extra X acá, que sería negativo, sería mi potencial pérdida máxima esperada. Y eso es un punto que lo voy a recalcar, en el libro lo van a estar leyendo varias veces, se me refiero esperado. Ya el valor, porque ustedes que resultaron es menor, en ese caso de X, más a la izquierda, y ya sería pérdida no esperada, no cuantificada. ¿Ok? Entonces, y a la derecha, ¿verdad? En el caso, esto sí, a la derecha de la curva, y eso son ganancias, ustedes siempre van a tener rendimientos positivos. Igual acá lo pueden ver, a la derecha manejamos las pérdidas y a la izquierda manejamos a la izquierda las pérdidas y a la derecha manejamos las ganancias. Ok, en texto también hablamos un poquito del VAR incremental. ¿Y qué es el VAR incremental? Aquí lo que estamos hablando es un poquito de diversificación de instrumentos. En la diversificación de instrumentos, lo que se busca es que si agregamos un nuevo instrumento, ese instrumento me logre mitigar el riesgo o me lo vaya compensando. Entonces, el valor incremental es lo que va a cambiar el valor en riesgo calculado de una cartera al incluir un instrumento, cualquiera. Puede ser que el instrumento VAR suba, puede ser que el VAR baja, incremental positivo e incremental negativo. Y a eso se refiere
el valor en riesgo. Otro punto importante que se tiene que estar analizando son las que llaman pruebas retrospectivas. En inglés le dicen backtesting. ¿Ok? ¿A qué se busca obtener con esto? ¿Ok? Se busca hacer un testeo, por eso se llama pruebas retrospectivas, de que si la calibración que tengo del modelo que estamos utilizando para calcular el indicador de riesgo está bien. ¿Ok? Eh, ¿A qué me refiero? Calculamos 250 días de valor en riesgo, máximas pérdidas esperadas, y hay días que ocurren pérdidas y hay días que ocurren ganancias. Entonces ponemos una lista, los 252 pérdidas esperadas calculadas, y ponemos a la par la utilidad o la pérdida generada en esa clase de inversiones por ese día. ¿Ok? Entonces ustedes pueden hacer, o dentro del criterio del analista o de la institución, pueden definir si eh, cuánto es su tolerancia a fallar. Ok, no, yo soy de 252, yo solo tolero que se falle 4 días. Ok, más de 4 días tengo que calibrar el modelo, para que ya me haga un mejor cálculo. Y para eso el objetivo de la prueba. Ahora, tal vez no usarlo así tan estricto, ¿verdad? Que si me espero por 4 días y pierdo 5 de 252 al año, eh, sea demasiado exagerado. Más bien sería un sistema que tiene una calibración muy buena. Ujú. Pero sí se tienen que estar haciendo pruebas de ese tipo todos los años. ¿Ok? Y eso es lo que vamos acá. Son las reglas del uso del backtesting. Hay 3 zonas en el uso del backtesting. Hay varias metodologías para usar backtesting, no solo uno. Está la zona verde, donde el número de veces que se ha incumplido la pérdida esperada, digamos en este caso de 0 a 4, yo lo tomo como tolerable. Ya de la quinta a la 9 días de cálculos en que la pérdida esperada fue menor a la pérdida real, lo tengo amarillo y ya provoca calibración. Y si me da en rojo, quiere decir que el modelo no me está funcionando y yo no debería estar usándolo. Ujú. Porque me estaría sobreestimando o subestimando el riesgo real de la institución. Entonces, cuando ustedes pongan las reglas y les dan un indicador en esa parte roja del backtesting, hay que cambiar el indicador urgentemente para restablecerlo. ¿Ok? Otro de los famosos riesgos que estábamos acá, que son los riesgos de tasa de interés. ¿Ok? Recuerde que el riesgo de la tasa de interés es el precio del uso del dinero. Ujú. Y como todo precio se cuantifica en un lado, ¿verdad? Por lo que vamos a ver como que es la variación de mercado de los activos frente al cambio en las tasas de interés, cómo se irá valorando mis activos o mis pasivos ante movimientos en las tasas de interés. ¿Cómo afecta el riesgo de tasa de interés? Ok, podemos verlo de esta manera. Si tengo inversiones que están a tasa fija y baja la tasa de interés, mm, ya me van a comenzar a afectar los valores de sus instrumentos, tasa variable o tasa fija. Ok, si disminuye el valor de la tasa de interés y tengo instrumentos de tasa variable, voy a tener mucho menos ingresos por esos instrumentos, ¿verdad? Ok. Si tengo instrumentos de tasa fija, ok, posiblemente me esté ganando un gap porque tengo una tasa mayor que la que me está disminuyendo y estoy en un momento en el mercado, ok, pero los instrumentos van a ser mucho más cotizados. También, entonces puede haber un efecto ahí de ganancia de valores. Ves que tenemos un rollover. Al revés, sería completamente al revés, ¿verdad? Si con respecto a la tasa variable, con respecto a la tasa fija. El efecto de tasa de interés también es aumento del costo de la vida en lo que es el proceso de inflación. O, digamos, si vos tenés una hipoteca y esa la tasa de interés está comenzando a subir, entonces vas a tener un efecto directamente en tu costo de vida. ¿Okay? Y en el margen financiero obvio de las instituciones, que es el ingreso neto, el ingreso bruto del movimiento de ellos, que es recibir ingresos de tasa de interés por su cartera activa y pagar los gastos de tasa de interés por su cartera pasiva, desde el punto de vista operativo, no necesariamente global. Ujú. Las causas más importantes para que se mueva la tasa de interés tenemos varias. Uno, el uso de la política monetaria, el Banco Central, cómo se esté aplicando, cómo se esté comportando.
decisiones de esos bancos con respecto a la cantidad de dinero en circulación. Puedo revisar el caso de Argentina antes de la tomada del Estado de parte de Javier Milei. Ahí prometían becas y todo, y las becas eran financiadas con deuda, no deuda con el Banco Central, pero es con emisión bancaria. Entonces tenía un efecto completamente ahí. Ok, la inflación, en Costa Rica tenemos un inflation target de parte del Banco Central para manejar los bancos, los mercados inflacionarios. O sea, si ellos siempre trabajan para que en Costa Rica no existan problemas de tasa de inflación. El déficit público, que es un problemón. ¿Ok? Antes teníamos un 60% de déficit de todos los ingresos, ha ido disminuyendo poco a poco. Eso requiere un uso de disciplina bastante estricto para evitar que haya fugas, ¿ok? Y que el déficit no tenga que seguir aumentando. ¿Ok? Y también las tasas de interés exterior. Digamos, invertir en dólares en Miami está más barato que invertir en dólares en la bolsa de valores. Y es posible que ustedes se vayan al exterior a obtener ese beneficio. Y esto sería un pequeño repaso de lo que es la unidad número 2 del curso. Recuerden que pueden buscarme por correo electrónico, por el foro de avisos recientes, por el foro de dudas también, por ahí me pueden estar localizando, o me pueden escribir por correo electrónico también. A todos, muchas gracias.